Vamos a continuar, ya hemos visto su mecanismo de acción, hemos visto cuáles son los mecanismos de resistencia, ya hemos visto cómo la estructura de los aminoglucósidos se relaciona de una manera pues, muy cercana a su mecanismo de acción. Vamos a ver ahora cuáles son las principales características farmacocinéticas y farmacodinámicas, específicamente farmacocinéticas de los aminoglucósidos. En la literatura está expuesto que hay varias propiedades de los aminoglucósidos que son importantes para su aplicación clínica. La primera de ellas es el efecto postantibiótico. ¿De qué se trata eso? Eso se traduce en que hay una supresión persistente del crecimiento bacteriano después de que el fármaco ha sido removido, esto pues in vitro, o depurado por metabolismo y eliminación in vivo. Ya vamos a ver más adelante una gráfica del efecto postantibiótico y también que me relaciona a otras propiedades farmacocinéticas de este grupo farmacológico. La duración del efecto postantibiótico es de aproximadamente 3 horas, esa es una media, acá tenemos su intervalo o su rango, y depende del método de evaluación y del microorganismo estudiado, y en general es mayor con gran negativos. Entonces, primer gran mensaje, que los aminoglucósidos, a diferencia de algunos otros antibióticos, tienen un efecto postantibiótico que se define como una supresión persistente del crecimiento bacteriano, luego de que ya se ha removido el fármaco por mecanismos de metabolismo y eliminación in vivo. Esa es una, ya vamos a ver una gráfica. Vamos a explicar el efecto dependiente de la concentración, el efecto ya sea bactericida, bacteriostático, dependiente de la concentración. ¿De qué se trata eso? Es la habilidad que tiene el fármaco de que altas concentraciones, pues estamos hablando respecto a la concentración inhibitoria mínima del microorganismo, induzcan un efecto bactericida del patógeno más rápido y más completa. Vamos a ver que los aminoglucósidos tienen una gráfica concentración-tiempo en la cual hay un pico demasiado pronunciado de su concentración, y eso es lo que le daría el efecto bactericida para que actúe más rápido y de una manera más pronunciada. Esto ha sido demostrado en modelos in vivo y in vitro. Hay demasiada literatura, no la ponemos acá, pero ya ha sido totalmente demostrado. Lograr picos de concentraciones óptimas de aminoglucósidos con regímenes de dosis estándar puede ser difícil, pues realmente si nosotros no logramos una dosificación adecuada y llevamos al paciente a unas concentraciones altas y permanentes, pues estamos aumentando el riesgo no solamente de nefrotoxicidad, sino de toxicidad. Y respecto a los métodos tradicionales de dosis, la aproximación dosis consolidada es la que probablemente logra, ya vamos a ver más adelante, las concentraciones pico óptima que resulten en un efecto dependiente de la concentración. Entonces vamos a ver un gráfico. Esto es básicamente lo que sucede cuando uno administra los aminoglucósidos. Entonces tenemos en el eje Y la concentración sérica, en el eje X el tiempo, y acá tenemos pues una dosis única, y vemos cómo hay un pico pronunciado de la concentración de aminoglucósidos, un pico. Fijémonos acá la concentración inhibitoria mínima, fijémonos lo que estábamos hablando 2 diapositivas antes, en la cual luego de que se baja la concentración por debajo, valga la redundancia, de la concentración inhibitoria mínima, hay un efecto postantibiótico en la cual persiste sus acciones, pero en cuanto a una disminución del crecimiento de las bacterias susceptibles. Entonces, acá tenemos básicamente lo que decíamos, el efecto dependiente de la concentración, en la cual su acción bactericida es más rápida, con concentraciones máximas más altas, es decir, que va a matar más bacterias entre mayor concentración tenga el antibiótico. Acá lo que estábamos hablando, el efecto postantibiótico, el pico obtenido y el área bajo la curva, todo lo que representa el área bajo la curva, tienen relación directa con el éxito clínico, independientemente de que las concentraciones caigan por debajo de la CIM, lo que estábamos viendo. A pesar de que caiga debajo de la CIM, pues va a mantener una inhibición del crecimiento bacteriano, que es lo que dice acá: cuanto no se alcanza a producir recrecimiento bacteriano significativo. Entonces acá tenemos las 2 importantes características, no son las únicas, pero son 2 importantes características farmacocinéticas del antibiótico. Y diferentes estudios en pacientes no críticos, valga la aclaración, confirman la eficacia de los aminoglucósidos utilizados en dosis total única diaria
debido a que la toxicidad está relacionada con niveles valle más elevados que se evitan con esta modalidad de administración y se ha observado menor toxicidad. Hay varios estudios, por decirlo así, no es cabeza a cabeza, pero sí que comparen aminoglucósidos dosis única diaria versus un mantenimiento de sus concentraciones a través de una infusión continua, y se ha visto que la dosis total única diaria es la más segura. Valga también aclarar que poseen un estrecho margen terapéutico, por lo que su uso prolongado requiere medición de niveles pico y valle. Vamos a ver más adelante cómo es que se miden las concentraciones de los aminoglucósidos. Y en ese orden de ideas, el objetivo es alcanzar picos muy altos, ¿sí? Entonces acá podemos ver que los aminoglucósidos es uno de los fármacos concentración dependientes. Entonces, al alcanzar picos muy altos mediante la administración de dosis elevadas en forma espaciada. De esta manera se obtiene mayor eficacia, menor riesgo de aparición de resistencia y también, asimismo, menor toxicidad. Bien, acá tenemos otras propiedades importantes: absorción y tiempo de niveles pico. Las concentraciones de aminoglucósidos se miden. ¿Cómo se miden? Aproximadamente 30 a 60 minutos después de la terminación de una infusión intravenosa. Y como efecto de sinergia es importante lo que estábamos hablando la vez pasada, en la cual se ha demostrado in vitro que hay un efecto de sinergia importante contra antibióticos cuyo mecanismo de acción impide la formación adecuada de la pared celular, como los betalactámicos. Esto simplemente es para resumir un poco todos los agentes aminoglucósidos que hay disponibles y cuáles son las características farmacocinéticas de esta familia medicamentosa. Podemos observar que en esencia los aminoglucósidos que están aquí anotados no tienen su administración fundamentalmente es de carácter parenteral, intravenoso o intramuscular. Vemos su unión a proteínas, que prácticamente es poca, pues comparados con otras familias de antibióticos. Esto, cosa importante, los aminoglucósidos es otro mensaje importante. La excreción es fundamentalmente renal absolutamente de todos. Y vemos la semivida, que es muy corta, pero como vimos en las diapositivas pasadas, a pesar de que su semivida es muy corta y que las concentraciones pueden bajar por debajo de la concentración inhibitoria mínima, pues tiene un importante efecto post-antibiótico. Entonces, aunque alcanzan concentraciones bajas, esto es muy importante también, alcanzan concentraciones bajas en tejido ocular, próstata, secreciones bronquiales y biliares, alcanzan concentraciones similares a las plasmáticas en hueso. Vamos a ver al final las indicaciones que realmente los aminoglucósidos se pueden dar en ciertas patologías pues de carácter que comprometen hueso, líquido sinovial y pleural. El valor de distribución oscila entre 0,2 a 0,4 litros por kilogramo y se aumenta, fijémonos que se aumentan situaciones de ascitis, quemaduras, embarazo y fibrosis quística. Por este modo, las concentraciones plasmáticas serán más bajas en estos pacientes. Acá me hacen falta algunos aminoglucósidos, como por ejemplo la neomicina, que en esencia es un antibiótico que se da o que se administra de una manera tópica, también de manera ocular. Acá estamos simplemente anotando los aminoglucósidos parenterales. Las concentraciones de los niveles picos de aminoglucósidos entonces se miden de 30 a 60 minutos después de la terminación de una infusión intravenosa, y en general la comparación de las concentraciones plasmáticas versus las concentraciones intracelulares son bajas, excepto y es aquí donde empezamos a hablar de efectos adversos, excepto en células de túbulos renales. Ahí se acumulan. Se habla, vamos a verlo más adelante, pero se habla de que la toxicidad renal, si bien pues es importante, pues tiene de alguna manera una ventaja, una virtud en la cual que las células se pueden reemplazar. Lo que es diferente a la ototoxicidad, fijémonos que se acumula demasiado en perilinfa y endolinfa del oído interno, y aquí estas células sí no se pueden reemplazar, y lo que dañó el aminoglucósido lo dañó para siempre. Faltaría agregar que dobramicina ahí de forma inhalada también. Sí, para la fibrosis quística. Sí, señor.
En esencia no son metabolizados, entonces no, pues para fármacos que tienen algún grado de metabolización hepática, pues no habría mayor interacción farmacológica. Excreción por filtración glomerular, como ya lo hemos mencionado, alcanzan concentraciones urinarias mayores a las plasmáticas de 25 a 100 veces. Y una pequeña cantidad de fármaco se reabsorbe por las células de la pared tubular, donde se está acumulando y donde es liberado lentamente y donde va a empezar a ser tóxico. Son eliminados por hemodiálisis y en menor medida por diálisis peritoneal, entonces sus dosis deberían estar dadas después de estos procedimientos. Acá tenemos otro gráfico de resumen en la cual se muestra la dosificación de los principales aminoglucósidos. A pesar de que acá vemos la dosificación de diversas aminoglucósidos, vamos a ver más adelante condiciones puntuales de aminoglucósidos con sus respectivas dosis de acuerdo a las guías de nuestra clínica. Entonces tenemos la gentamicina, la tobramicina, la amicacina, su dosis total diaria tanto en adultos como en niños. Podemos ver dosis múltiple, que esto es la que casi no se utiliza, niveles plasmáticos esperados de estas dosis múltiples, pero lo que nos tenemos que concentrar es en la dosis única diaria, que es la manera como se debería dar cada 24 horas. Fijémonos los niveles plasmáticos, nosotros esperaríamos que estos niveles plasmáticos de estos aminoglucósidos dados en una dosis única diaria pues tengan un intervalo de niveles plasmáticos pues, entre 1 y máximo 20-25 para el caso de la gentamicina y máximo 50-75 para el caso de la amicacina. En cuanto a la dosificación de los principales aminoglucósidos en la insuficiencia renal, vemos entonces las dosis dadas, vemos básicamente cómo se debería entonces proporcionar de acuerdo al aclaramiento de la creatinina. Fijémonos, pues acá no son de una manera discriminadas por grado de insuficiencia renal, sino por ciertos niveles de aclaramiento de creatinina entre 50 y 80, entre 10 y 50 y menor a 10. Fijémonos cómo se debería dar en hemodiálisis. Fijémonos la dosis, por ejemplo, de la gentamicina 1.5 y cómo en hemodiálisis se debe administrar postdiálisis, básicamente a unos niveles pues menores, básicamente 1 miligramo por kilo. Muy bien. Y ahí, esa 36-48 que es en amicacina en menor de 10. ¿Dónde? En amicacina menor de 10 tasa de depuración. El tiempo. El tiempo. Cada 48 horas. Cada 2 días. Y la dosis es esa, ¿sí? Sí. Para todos igual. No, ahí difiere de acuerdo si estamos hablando de gentamicina 1.5. No, digo para la amicacina para todas las tasas de depuración es igual, 5 a 7.5 miligramos Sí, por cada kilo. 12, cada 24, cada Sí, lo 36. que cambia es el tiempo. Entonces, mediodía, cada día, día y medio y cada 2 días prácticamente. Bien, ya hemos hablado algo de que los aminoglucósidos se están acumulando en las células tubulares, y acá vemos un gráfico muy interesante en la cual muestra la gentamicina y cómo la gentamicina podría ocasionar muerte celular. Entonces vamos a explicarlo de la siguiente manera. La gentamicina puede llegar a la célula tubular a través de varios mecanismos. Entre ellos encontramos una internalización por una proteína que se llama la megalina. Está escrito que hay una proteína puntual en la cual va a favorecer que la gentamicina pues me pase al espacio intracelular. Adicionalmente, también recordemos que los aminoglucósidos tienen cierta carga, entonces pueden ingresar a través de ciertos transportadores. Acá tenemos un transportador importante localizado pues en las células tubulares, que es el transportador sodio y glucosa. Hay fármacos antidiabéticos que me van a actuar ahí, pero este no es el caso, bueno, de aquí, pero la gentamicina se puede entonces actuar sobre esos transportadores, y adicionalmente no solamente la gentamicina sino también los aminoglucósidos también pueden ocasionar o te pueden acumular en esencia específicamente dentro de la membrana celular. Fijémonos cómo cuando los aminoglucósidos alcanzan el espacio intracitoplasmático, van a ser captados o van a ser recogidos
por ciertos organelos, como por ejemplo los lisosomas, endosomas, en la cual pues se van a acumular aquí, formando algo que se llama la fosfolipodisis. Va a llegar un punto en que estos lisosomas se van a romper, van a vertir todo su contenido dentro pues, del citoplasma de la célula, y entonces a partir de aquí se va a generar una serie de reacciones que me van a favorecer la apoptosis y la inflamación, eso se va a traducir en último término a una muerte celular. Ese es, a grandes rasgos, cómo es que los aminoglucósidos van a ocasionar pues, un daño, una anoxa en las células tubulares. Entonces se comenta que aproximadamente 10 al 25% de los abortos tratados con aminoglucósidos van a tener una nefrotoxicidad manifiesta. Existen ciertos factores de riesgo, por ejemplo la edad avanzada, pues todos sabemos que entre más años acumulemos, pues menor función renal vamos a tener, fármacos nefrotóxicos concomitantes, entonces hay que mirar las interacciones que a veces se olvida y podemos estar dando 2 fármacos nefrotóxicos simultáneamente. Obviamente la terapia de aminoglucósidos prolongada, entonces ahí es cuando tenemos que medir sus niveles y por supuesto altas dosis mantenidas a través del tiempo. Los aminoglucósidos se internalizan en las células epiteliales proximales tubulares por endocitosis o pinocitosis, como vimos, a través de una proteína transmembrana llamada megalina. La endocitosis es un proceso no específico que carece de saturabilidad a unas concentraciones altas de fármaco, es decir que se sigue acumulando, no importa cuánto hay, entonces se sigue acumulando. Los aminoglucósidos son transportados dentro de lisosomas, como vimos, por un proceso de fusión endosoma-lisosoma. Dentro de los lisosomas los aminoglucósidos se ligan a fosfolípidos e instigan o promueven la inhibición de fosfolipasas y la acumulación de ciertos cuerpos meloides que, en último término, como dijimos, se van a distender los lisosomas, se van a romper, liberando hidrolasas ácidas y el aminoglucósido citosol, pues provocando entonces la anoxa a este tipo de células tubulares. La nefrotoxicidad con dosis única o con múltiples dosis se ha evaluado en numerosos ensayos clínicos controlados aleatorizados. No traje aquí cada uno, pero es así. Conclusión de los ensayos clínicos controlados aleatorizados: la dosis única provee un mayor tiempo de administración hasta que el umbral de nefrotoxicidad se dé alcance, y varios metaanálisis fallaron en asociar un régimen de dosis única con menor nefrotoxicidad. Aún así, pues debemos favorecer la dosis única comparado pues con las múltiples dosis o con una infusión continua. Entonces siempre dar dosis única. Los lisosomas que tienen los aminoglucósidos son transportados al aparato de Golgi y luego al retículo endoplasmático, donde son liberados al citosol. Como hemos visto, no solamente es por la megalina que se capta los aminoglucósidos, sino también a través de canales iónicos transportadores o poros en la célula, y la administración a un intervalo extendido, entonces por ejemplo cada 24 horas, puede limitar este último mecanismo por la saturación de estos sitios de unión específicos. Y lo mismo, cuando el aminoglucósido está disponible intracitoplasmáticamente, entonces vamos a tener una toxicidad mitocondrial y generación de radicales libres, lo que en último término pues, va a llevar a la muerte celular. Eso es en cuanto a la nefrotoxicidad. Ahora vamos a hablar de la ototoxicidad. Y para hablar de la ototoxicidad debemos recordar un poco cómo es el oído medio, que a veces se nos olvida. Entonces, básicamente lo que tenemos es que cuando escuchamos una música que nos gusta, entonces vamos a tener acá la membrana timpánica. Acá vamos a tener entonces el martillo, el yunque y el estribo. Y el estribo es el que entonces va a tener una relación íntima con la cóclea. Y fijémonos que la cóclea, si nosotros hacemos un corte transversal, pues esta va a ser su conformación. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque es aquí donde se van a llegar los aminoglucósidos para producir su toxicidad. Haciendo entonces el corte de la cóclea, entonces tenemos ciertos vestíbulos, el vestíbulo timpánico, el vestibular,
la escala media, que está aquí pues en la parte medial de la cóclea, y haciendo un zoom precisamente de la cóclea, entonces podemos ver las células pilosas, que pues me va a transmitir todos estos efectos mecánicos de los sonidos pues a través de impulsos nerviosos para llegar entonces al respectivo par craneano. ¿Todo este cuento para qué? Todo este cuento para decir que los aminoglucósidos que están aquí representados como unas moléculas rojas, que están muy bien representados porque acordémonos entonces que tiene un anillo de aminociclitol y dos azúcares unidos, van a llegar a través de los capilares, entonces acá vamos a tener ciertos capilares y sin ningún inconveniente van a empezarse a acumular en la endolinfa y también en la perilinfa, que está localizada, como hemos visto, en la escala vestibular, y por tanto pues se van a acumular y van a causar daño directo en las células pilosas. Y también no solamente van a producir un daño de carácter como tal para la percepción de sonido, sino también de carácter vestibular, es decir, va también a ocasionar mareo y pues todo el cuadro clínico del carácter vestibular, vértigo, etc. Bueno, clínicamente detectable en aproximadamente hasta el 5% de los pacientes, entonces fijémonos que puede tener una frecuencia menor que la nefrotoxicidad y sin embargo hay que tener en cuenta la ototoxicidad. Alcanzan concentraciones muy altas en la perilinfa, como hemos visto, donde la semivida ya no va a ser de 2 a 3 horas como en el plasma, sino va a ser hasta 12 horas. Si los niveles se mantienen menor a 10 miligramos por litro para la gentamicina, la tobramicina, la netilmicina, y de 40 miligramos por litro para la amicacina, es menor el riesgo de toxicidad. Entonces acá tenemos como los umbrales de los niveles específicamente para disminuir el riesgo de ototoxicidad. Y entonces es importante tener ciertas estrategias para prevenirla, no solamente la oto, sino la nefrotoxicidad. Entonces es uno, evitar la administración de aminoglucósidos a pacientes de alto riesgo, es decir, ancianos, como hemos visto, pacientes que ya tienen un importante compromiso renal, y por supuesto antecedentes de sordera. Evitar coadministración de agentes oto o nefrotóxicos, hay que monitorear los niveles, monitorizar signos de ototoxicidad, entonces vértigo, tinnitus, problemas de audición, también se da una literatura de sensación de cuerpo extraño en el oído. Vigilar gasto urinario, la creatinina. Si por alguna razón se requiere antibiótico de carácter prolongado, pues hay que hacer audiometría semanal y sin embargo no exceder más de 7 a 10 días de tratamiento. Máximo 7, Sí. esencialmente, excepto en endocarditis donde uno va un poquito más tiempo. Un poquito Sí, más. 2 semanas puede ser, pero siempre midiendo niveles, es lo ideal. ¿Y eso los hacen acá ya? ¿Acá? Mm, ¿O en dónde los hacen? Sí, aquí en Colombia se hace, o sea en Bogotá se hace, se piden niveles de gente o de amica. Después del 7º día de tratamiento. No, lo ideal es después de las 5 vidas medias. ¿Sí? Y la vida media es corta, entonces uno puede a las 24 horas tener ya, El otro día. al otro día tener ya... Pero yo decía que me di los 30 o 60 minutos después de... Sí, pero ahí es cuando hay una infusión continua, pero como la damos en una Una dosis. sola dosis. Prácticamente al otro día uno puede estar midiendo niveles. En el valle. Exactamente. Sí, lo ideal es en el valle. O sea, uno podría medir 2 en el valle y en el pico, antes de y 30 minutos después de la administración. Y en ninguno de esos casos debe estar por encima de ese valor. Exactamente, concentraciones plasmáticas. Este cuadro, un poquito no amigable visualmente, es en esencia para mostrarles las ciertas consideraciones para el uso de aminoglucósidos respecto a la ruta de administración. Entonces acá tenemos que la aplicación tópica para el carácter de neomicina, también hay gentamicina, tobramicina, para infecciones de los ojos, conjuntivitis. Ahí importante, por ejemplo, la neomicina se puede combinar con la polimixina B, pues para ciertos tipos de infecciones oculares. Leishmaniasis cutánea, por ejemplo, gentamicina, es un aminoglucósido para dar. De carácter oral, si bien
la absorción pues no es grande, de hecho pues casi no hay absorción, pues se puede utilizar para profilaxis quirúrgica colorectal y se utiliza en esencia la neomicina, pues más la eritromicina, en esencia se puede utilizar la neomicina. Lo que estábamos hablando hace algún momento, de manera en aerosol, se puede utilizar la tobramicina específicamente para infecciones por pseudomonas, pero específicamente para la fibrosis quística. Y ya de manera sistémica, ya sea intravenosa o intramuscular, pues estamos hablando de los antibióticos o los representantes de esta familia de antibióticos que hemos visto en las diapositivas pasadas. De importancia, por ejemplo, para la plaga que causó tanto estrago en varios siglos, en varias décadas anteriores, pues se puede utilizar la streptomicina o la gentamicina. Para la llamada fiebre de los conejos, la tularemia, también se puede utilizar la streptomicina o la gentamicina. Infecciones por Bartonella bacilliformes, la llamada verruga peruana, también la streptomicina, y la streptomicina también se puede utilizar en situaciones de tuberculosis, pero también en esencia se puede adicionar la amicacina o la canamicina. Lo que estábamos hablando, infecciones por endocarditis, por cocos gram positivos y también por ciertos gérmenes gram negativos, pues se puede adicionar la streptamicina o la gentamicina. Y de carácter empírico, pues ya vamos a ver cuáles son los representantes en la clínica. Entonces, los usos, fijémonos que lo que estábamos subrayando anteriormente, que puede alcanzar importantes concentraciones en piel, en tejido óseo, se puede utilizar en fracturas abiertas de cráneo, obviamente no de carácter monoterapéutico, sino en coadministración con otros antibióticos. Entonces tenemos la gentamicina con la cefazolina, tratamiento por 7 días, endocarditis de la válvula nativa. Entonces fijémonos que acá se encuentra no solo pues, la oxacilina, pero aquí la gentamicina como representante de los aminoglucósidos. Endocarditis no solamente de válvula nativa, sino de válvula protésica. Entonces acá tenemos banco, rifampicina y gentamicina. Artritis séptica, entonces, pero en pacientes no activos sexualmente se puede utilizar la oxacilina o la cefazolina. Sin embargo, pues está esta consideración de añadir gentamicina o vancomicina si el paciente está severamente enfermo o a la espera de cultivo. Entonces, si tenemos un paciente muy enfermo con artritis séptica, pues podemos considerar añadir gentamicina a estas monoterapia. Infección de prótesis articular, también se considera el uso de amicacina junto con vancomicina. Infección puerperal, entonces clindagenta. Ruptura prematura de membranas, clindagenta. Endometritis, clindagenta. Fracturas abiertas, entonces cefazolina más gentamicina, ya sea de tipo 3 o de tipo 3C, entonces cefazolina más gentamicina, y aquí también se añade la penicilina. Fijémonos que son muchas indicaciones de carácter de compromiso óseo. Por ejemplo, acá tenemos la osteomelitis aguda de columna de huesos largos, en el cual se puede considerar añadir lo mismo, gentamicina, si el paciente está severamente enfermo. Artritis séptica, osteomelitis aguda de carácter nosocomial, entonces amicacina junto con vancomicina. Dosis recomendadas, fijémonos las dosis de la amicacina, 1 gramo IV cada 24 horas. Osteomelitis crónica adquirida en la comunidad, también la coadministración de oxacilina con gentamicina, dosis de 240 miligramos IV cada 24 horas. Entonces se puede utilizar oxacilina genta o cefazolina genta, también a la dosis 240 miligramos hora. Osteomelitis también amicacina, 1 gramo IV cada 24 horas. Se puede utilizar entonces en infección urinaria alta con cefalotina más gentamicina. Fijémonos que las dosis son sistemáticamente casi en todos los escenarios generalmente las mismas. Gentamicina 240 miligramos IV cada día. Infección urinaria asociada al cuidado de la salud, también se puede considerar el uso de amicacina, 1 gramo IV día.